Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me les continúa bendiciendo abundantemente. Libro número 24, libro de Jeremías. Hace 8 días hemos visto el libro número 23, el de Isaías, dos profetas tremendamente poderosos que Dios usó grandemente para llevar profecía al pueblo de Judá y a nosotros también. Jeremías es un libro que fue escrito 720 años aproximadamente antes de Cristo. Y Jeremías vivió desde esa época hasta el año más o menos 675. Está relatado este libro. El libro de Jeremías nos relata finalmente lo que ya Dios había profetizado con Isaías al pueblo de Judá. A causa de su gran pecado, a causa de su idolatría, de adorar imágenes y esculturas a dioses ajenos, Dios había enviado una profecía con Isaías que era que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, iba a ser cautivo por un imperio mucho más grande. Este imperio fue el imperio de Babilonia, encabezado por el rey Nabucodonosor. Y vemos cómo se hace realidad esta profecía en el capítulo 52, el último capítulo de este libro, nos narra la historia de cómo Sedequías, siendo el último rey de Judá, se rebela contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y en el año 9 cuenta la historia de que todo el imperio babilónico viene y rodea a Israel. Y este acecho, este asedio dura casi 2 años, dicen las Sagradas Escrituras, porque en el año 11 dice que se abrieron una hendidura por el medio de los 2 muros que quedaba en el jardín del rey, y por ahí escapa Sedequías el rey junto con todo su pueblo. Mas sin embargo fueron descubiertos por el ejército de Babilonia y fueron perseguidos. Dicen las Sagradas Escrituras que los alcanzaron y que todo el ejército abandonó a su rey Sedequías, que Sedequías fue capturado y fue llevado a la capital de Babilonia, fue presentado ante el rey Nabucodonosor, y que el rey Nabucodonosor toma como decisión asesinar a todos los hijos de Sedequías y a todos los príncipes de Judá. Mas sin embargo, dice las Sagradas Escrituras, me impresionó mucho este versículo, capítulo 52, versículo 11 del libro de Jeremías, dice así la palabra de Dios. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Amén y amén. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que lo que Dios dice, que lo que Dios profetiza, se cumple. Eso dicen un viejo y conocido refrán: el mundo más reversa tiene un avión que la palabra de Dios, que las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios se cumplen, y esta profecía que ya se había hecho a través del profeta Isaías con el rey Ezequías, 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo, se vino a materializar en el año más o menos 700 antes de nuestro Señor Jesucristo, 100 años después de que Dios lo haya profetizado a través de el profeta Isaías. Entonces, pues bueno, este era como un pequeño resumen de este libro de Jeremías, y quiero compartirles un versículo que llamó poderosamente mi atención. Yo sé que muchos de ustedes ya se lo saben, pero que ha dado mucha paz en mi corazón. La palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos dice que por nada estemos afanosos. También la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos dice que desde antes de la fundación del mundo ya hemos sido predestinados. Pero pues nosotros, a pesar de que somos cristianos, o en mi caso, por ejemplo, a pesar de que conozco estos versículos, a pesar de que conozco la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice que por más que nos afanemos por alguien, aumentar un codo a su estatura, que Dios tiene cuidado de nosotros, que por nada debemos estar afanosos, que los pajaritos, siendo más pequeños que nosotros, Dios los alimenta, cuanto más nosotros que somos sus hijos. Mas sin embargo, una cosa es el conocimiento, mis queridos hermanos, y otra cosa es ponerlo por obra. Y tengo que confesarlo, que yo, siendo cristiano, teniendo el conocimiento y siendo conocedor de la palabra,
pues en muchas ocasiones me he sentido angustiado, me he sentido afanado. Y eso, pues hermanos, no es falta de fe, porque todos tenemos fe, pero de pronto sí es poca fe. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago para no afanarme? Yo sé que no me debo afanar, pero ¿cómo hago? Y este versículo que les voy a compartir ahora, yo medito mucho en él y me ha dado mucha luz, me ha dado mucha paz y me ha dado el cómo debo descansar en Dios, debo descansar en sus promesas, en sus profecías. No me debo afanar por nada. Y ese poderoso versículo que hoy les quiero compartir está en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Yo creo que la mayoría de ustedes lo tienen resaltado, pero voy a leerse. Dice así la hermosa y poderosa palabra de Dios. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén y amén. Dice la palabra que desde antes de que naciéramos Dios ya nos conoció, desde el vientre te santifiqué, dice la palabra de Dios. Este versículo es tremendamente poderoso porque es el versículo que ha dado paz y ha dado tranquilidad para que no me esté afanando por todas las cosas en el mundo. Dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén y amén. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que Dios ya tiene de antemano todo preparado, que para Dios no hay sorpresas, que con Dios no hay improvisaciones como nosotros los hombres. Nosotros a veces improvisamos, no planeamos, no tenemos como todo de antemano ya preparado, pero con Dios no. Dios desde el vientre, dice que desde antes de formarnos en el vientre ya nos conocía a Dios. Y desde antes que naciéramos ya Dios tenía un plan y un propósito con la vida de cada uno de nosotros, darnos por profeta a las naciones. Entonces esto trajo mucha paz a mi corazón y empecé a poner por obra lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, de por nada estar afanosos, y entendí ese versículo en Romanos que dice que ya desde antes de la formación del mundo fuimos predestinados. Entonces, mis queridos hermanos, este versículo es muy importante porque va a traer paz a nuestras vidas, va a traer tranquilidad. Yo hoy en día entiendo por qué estoy parado aquí hablándoles a ustedes y no partí de este mundo mucho antes, cuando hacía tantas cosas locas, tantas cosas que uno dice, yo todavía me cuestiono y me pongo a meditar en lo que yo hacía en mi vida anterior. Y dije, es que yo no sé por qué estoy acá. Ahora entiendo que desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, Dios ya me conocía. Y cuando estuve ya formado en el vientre de mi madre, ya Dios tenía un plan y un propósito con mi vida. Y nosotros podemos tener nuestra propia voluntad, nuestros propios planes, como hijos y como padres también. Pero de algo debemos entender es que eso lo único que hace es retrasar los planes de Dios un poquito, pero que el plan y el propósito de Dios se va a llevar a cabo con cada uno de nosotros. No importa lo que nosotros pensemos, hablemos, digamos o hagamos, nosotros ya estamos predestinados. Nosotros ya tenemos un inicio y ya tenemos un fin. Todo. Eso es como cuando un bebé va a nacer, uno como padre se afana y trata de tener todo de antemano ya predestinado, que la cuna, que los pañales, que las cremas, que los vestiditos. De igual manera Dios hizo con nosotros. Siempre Dios ha estado al cuidado de nosotros. Siempre Dios ha tenido un plan y un propósito con nosotros. Eso también me lo muestra, por ejemplo, cuando leemos el linaje de nuestro Señor Jesucristo, 42 personas, 37 hombres y 5 mujeres, narra las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo capítulo 1, y ahí se da uno cuenta que estos 37 hombres y 5 mujeres tuvieron un plan y un propósito, desde Abraham hasta José y María. ¿Cuál fue ese plan y ese propósito? Pues servir de línea genealógica para el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios. Dios ya tenía un plan y un propósito con esas 42 personas, 37 hombres y 5 mujeres. Dios ya sabía para qué los había enviado a este mundo, porque eran necesarios para que naciera el Salvador.
hace 2000 años atrás. Y Abraham pues nació hace 4000 años atrás. Es decir, que Dios ya tenía un plan y un propósito 2000 años antes de que naciera su hijo. Él ya sabía que el linaje de Abraham o de Noé, porque tenemos que empezar por Noé, Abraham, David, y bueno, ya José y María, que al final iban a ser su único hijo, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si entendemos que Dios tiene todo un plan preparado con sus hijos, vamos a descansar en Él, vamos a dejar de preocuparnos, vamos a dejar de pelear por cosas pequeñas. Hay veces que uno dice, nos ponemos bravos o estresados cuando un niño de 2 años o una niña de 2 o 3 años hace show o pataleta, como lo llamamos nosotros. No nos debemos preocupar por eso. Te aseguro que ese niño no va a llegar a los 40 años revolcándose en el piso ni haciendo pataleta. A veces nos asustamos o nos preocupamos porque el niño no sabe leer, no sabe escribir o no habla rápido, no camina rápido. Yo les aseguro que ese niño y esa niña va a aprender a leer y a escribir, y va a caminar y va a correr. ¿Cuándo? Bueno, pues va a ser en los tiempos de Dios, no en los de nosotros. El problema es que nosotros queremos todo ya, queremos hacer todo ya, y no es en nuestros tiempos ni en nuestros planes, es en los tiempos de Dios y en los planes de Dios. Yo llegué a los pies de Cristo a los 38 años. Mi mamá quería que yo llegara a los pies de Cristo a los 5 o a los 10, porque es que yo fui tremendo. Sin Cristo uno no es nada ni nadie, como le decían mis amigos. Hice cosas tremendas y fui muy rebelde. ¿Y qué más quisiera que uno de padres llegaran los hijos rapidito a los pies de Cristo? Pero no es en nuestros tiempos, es en los tiempos de Dios. Yo tenía que ir al mundo, conocer la oscuridad, hacer lo que hice para venirme aquí a pararme y hablar con propiedad y decir, aquí estoy por la misericordia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que su poder se glorifica en la debilidad. Que estoy diciendo, yo hice cosas malas y no tenía por qué estar acá, pero ese Dios, un Dios grande, misericordioso y amoroso, que me puso en ese puesto, no a los 20 años, ni a los 25, ni a los 30, ni a los 35, a los 38 años. Me permitió que la luz del Evangelio de mi Señor Jesucristo me resplandeciera y yo pudiera abrir mis ojos, mi entendimiento, y pudiera reconocer que Jesús es el único camino a nuestro Padre Celestial. Pudiera decir hoy con mi boca que Él es mi Señor y mi Salvador. Poder decir hoy que estuve en las tinieblas, en el muladar, en el lodo cenagoso, pero que Dios me sacó y me rescató de allá a través de Cristo Jesús, me dio una ropa limpia, me dio un vestido nuevo, y hizo de mí una criatura nueva a través de Cristo Jesús, porque es el único que tiene el poder de hacer eso. Entonces no nos preocupemos por la pataleta del niño, porque no sabe leer, porque no sabe escribir. Todo eso va a pasar. Dios ya tiene un plan y un propósito con sus hijos. Él los va a dar profeta a las naciones, nos va a hacer evangelistas, nos va a hacer pastores, nos va a hacer maestros bíblicos. ¿Cuántos dicen amén por sus hijos? No se preocupe por pataleta, no se preocupe. Esos son pequeñeces, son cosas de niños. Y eso tienen que hacerlo, porque un niño a los 12 y a los 3 años hace pataleta y grita y chilla. Y como Jonás y como el profeta Elías, que le hicieron pataleta a Dios, y dijo, quiero que me mates, quiero que me lleves de acá, pero Dios en su bondad, en su misericordia y en su amor no les hizo caso. Porque ellos de grande hicieron pataletas también, pero Dios sabía que era un momento y eso es pasajero. Él sabe qué plan y qué propósito tiene con cada uno de nosotros. Recuerden Jeremías 1:5, desde antes de que te formases en el vientre te conocía, y cuando estaba en el vientre te di por profeta a las naciones. Amén. Ese Dios es un Dios calculador, es un Dios que todo lo tiene fríamente calculado y que todo lo tiene planeado desde antes de la fundación del mundo con cada uno de nosotros. Nosotros vamos a hacer no lo que queramos, sino lo que Dios ya tiene escrito en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Descansemos en Él, por nada estéis afanosos, porque Dios todo lo tiene bajo su poder, ni una hoja se mueve sin su consentimiento. Amén. Mis queridos hermanos, Dios me les continúe bendiciendo. Un abrazo desde la distancia y ya nos vemos en el libro 25, el libro de las lamentaciones, el libro de la tristeza del pueblo de Judá por no hacerle caso a Dios. Fue a servir a un Dios pagano como el rey Nabucodonosor de Babilonia. Dios me les continúe bendiciendo y gracias por su atención y por su tiempo. Chao.